Muy buenas tardes, iglesia. De nuevo es una bendición estar con ustedes en este precioso domingo. De nuevo afirmo que Dios tiene algo para nosotros en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Que la palabra de Dios enriquezca mucho más sus corazones y Dios pueda hacer, Dios los use de una manera muy especial en todo lo que estamos pasando. En este domingo vamos a empezar una nueva serie que se titula Encuentros con Jesús y vamos a estar, les voy a pedir que por favor vayamos entonces a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, yo voy a leer la escritura del 1 al 10 y usted me sigue con su vista ahí en su casa. Amén. Dice así entonces la palabra de Dios. Versículo primero del capítulo 7 de Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, esta serie, como les decía, se titula Encuentros con Jesús. Y hoy vamos a ver el encuentro con este centurión, ¿verdad? Con este personaje que vemos aquí en Lucas 7. Y quiero hacerles una pregunta. Más bien, ¿te has preguntado alguna vez qué impresiona al Señor Jesús? ¿Qué lo impresiona? En el relato que acabamos de leer, Él nos impresiona por todo lo que nos impresiona a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos fáciles de impresionar. Nos impresiona el poder, nos impresiona la posición social, la riqueza, el talento, los logros humanos, pero a Jesús no le impresionan en absoluto esas cosas, pero sí hay algo que le impresiona, y esto es la presencia o la ausencia de la fe. Eso sí le impresiona al Señor Jesús. Y en Marcos 6 se nos dice de un relato donde Él entró a su pueblo, a su ciudad, y se nos dice que en Marcos 6:6 se nos dice que ningún milagro hizo ahí, excepto sanar a algunos en el verso 5, por la incredulidad de ellos. Estas personas en su misma tierra no tenían fe en Jesús, entonces Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, ¿verdad? Porque no creían en Él, ¿verdad? Pero aquí en el capítulo 7 de Lucas, en el versículo 9, se nos dice que se maravilló de la fe de este centurión pagano, ¿verdad? Y dice el versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Te gustaría impresionar a Jesús? Yo creo que sí, ¿verdad? Hasta ese punto de maravillarse, ¿verdad?
puedes impresionarle solamente por lo que acabamos de leer, ¿verdad? Por la fe en su palabra y en su poder, como creyó el centurión. Sí, qué interesante entonces es esta historia. Si un inesperado gentil como este personaje pudo impresionar a Jesús con una fe humilde en su palabra y en su poder, entonces la oportunidad está ahí para nosotros también, ¿verdad? Para poder impresionarle, para nosotros actuar de la misma manera que el centurión, ¿verdad? Entonces vamos a observar algunas cosas del pasaje para darnos un mejor entendimiento de lo que estamos hablando. Primero, ¿quién es este centurión, verdad? Bueno, un centurión en los tiempos de Jesús era un militar de carrera, una persona educada en el ejército romano, ¿verdad? Estaba encargado este hombre de una centuria, que es una milicia del Imperio Romano compuesta de 100 soldados. Entonces el hombre estaba en autoridad, ¿verdad? Se nos lleva al primer punto entonces que quisiera compartirles el día de hoy con respecto al encuentro con este centurión. Y el primer punto es: Jesús se maravilla ante la presencia de la fe del centurión. Jesús se maravilla de esa fe que este hombre tenía, ¿verdad? Entonces, algunas personas pareciera más probable que tengan fe que otras. Las personas que asisten a la iglesia, las personas que leen la palabra de Dios, por lo general muestran más, aquellas personas que oran muestran más fe que otras. Pero en este caso, este hombre estaba fuera de lo que acostumbramos a hablar con relación a las cosas de Dios. Era prácticamente alguien de afuera, un forastero, un gentil, ¿verdad? Del cual no se esperaba que actuara así, con esa fe que al Señor le maravilla, ¿verdad? Entonces, para el pueblo de Israel, este hombre era un extraño, religiosamente, racialmente y políticamente. Primeramente, religiosamente. ¿Por qué? Pues porque era un gentil, era un no judío, ¿verdad? No tenía ninguna base profunda en los actos y en las palabras de Dios. Entonces, racialmente era un hombre no judío, sino un romano, un gentil. Y políticamente era un hombre que trabajaba para el enemigo del pueblo de Israel, que era para el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, en todos los sentidos, este hombre era un extraño con pocas probabilidades en cuanto a tener fe. Pero no obstante, iglesia, él demuestra una calidad de fe que sorprende al mismo Señor Jesús. Esto nos lleva a pensar entonces que nunca debemos de desechar a la gente por su historial, por su manera de ser en el pasado, porque nunca sabes lo que Dios puede hacer en una persona así. Nada más acuérdate del apóstol Pablo, ¿verdad? Todo el historial que tenía atrás, ¿verdad? De haber perseguido a la iglesia, de haber matado a algunos, su celo por las cosas que hasta ese momento sabía. Y entonces tú y yo tal vez lo pudiéramos haber desechado, ¿verdad? Como tenían temor aún los discípulos de recibirlo. Pero aquí vemos cómo pues nunca debemos de rechazar a nadie, por más ateo, por más pecaminoso, por más vida en el pecado que lleve, ¿verdad? Jamás lo debemos de rechazar, ¿verdad? Porque tal vez en ese tipo de personas exista fe para creer en Dios, exista fe para arrepentirse. Entonces, como te fijas, a Jesús le maravilla la presencia de la fe en los individuos, en las personas. Pero también, segundo punto, Jesús se maravilla ante la naturaleza de la fe, Observemos cuál es la naturaleza de la fe que da a Jesús
una sorpresa muy, pero muy agradable, ¿verdad? Y miremos entonces las señales, ¿verdad? ¿De dónde provenía esta naturaleza, esta fe que fue tan impactante para el Señor Jesús? Esta fe crece en un corazón tierno y amoroso. ¿Verdad? La naturaleza de esta fe es una fe que crece en un corazón tierno y amoroso. Las personas que son duras de corazón, que son burlonas, que son cínicas, raramente van a manifestar esta fe, ¿verdad? Pero este centurión manifestó un corazón con fe, ¿verdad? Un corazón con fe. Y vamos a ver algunas maneras de las cuales él manifestó esta naturaleza de esta fe que él tenía, ¿verdad? Entonces, número uno, se despliega o se deja ver esa fe, esa naturaleza, porque amaba a su siervo. Amaba a su siervo. Dice el versículo 2, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, dice, estaba enfermo y estaba a punto de morir. Entonces era una situación muy triste, muy difícil para el centurión, pero dice que lo amaba, ¿verdad? Este siervo, este esclavo que le había servido por todos estos años, era parte de su casa, ¿verdad? Era un esclavo que era honrado, le tenía un gran aprecio. El centurión entonces fue movido a ver de qué manera podía ayudarlo, y eso es lo que hace la fe. Cuando tú ves a alguien en necesidad, cuando tú ves una situación en la cual te mueve a poder ayudar, a poder bendecir, a poder dar, eso significa fe en el corazón, ¿verdad? Y el centurión demostraba esa naturaleza amando a su siervo, ¿verdad? Lo amaba de una manera entrañable, de tal manera que movió cielo y tierra para poder brindarle esa ayuda, ¿verdad? Segundo, no nada más amaba a su siervo, sino que amaba al pueblo de Dios. ¿Y por qué digo esto? En el versículo 5 del capítulo 7 dice, bueno, leamos desde el 4, dice, y ellos vinieron a Jesús, quienes los ancianos que él mandó, ¿verdad? Y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, ¿verdad? Los ancianos interviniendo por la necesidad del centurión, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Qué interesante, ¿verdad? Es esta naturaleza de la fe, ¿verdad? Los judíos eran sus enemigos naturales, ¿verdad? Estaba en su nación, estaba trabajando en su nación, estaba haciendo su trabajo para Roma. Eran sus enemigos naturales, pero dice la Escritura que amaba a la nación de Israel, ¿verdad? De tal manera que les construyó una iglesia, una sinagoga, ¿verdad? Con sus propios recursos de esta persona, ¿verdad? Entonces es un hecho increíble, pues, que el hombre, siendo un extraño, siendo un forastero, siendo un gentil, tuviera este tipo de fe, perdón. ¿Qué lo hacía diferente? Pues lo hacía diferente la fe que había crecido en su corazón. La fe que había crecido en su corazón. Iglesia, amigo, amiga, nunca menosprecies al hijo pródigo o a la hija pródiga, porque tarde o temprano tendrán la oportunidad de regresar. Por ello, trátalos con un corazón tierno y amoroso, lleno de fe, que marque la diferencia, que toque el corazón de esa persona de tal manera que un día decida regresar, que un día se aparte del mundo de perdición, se aparte de las desviaciones donde andan caminando y regresen y puedan volver a Dios y puedan regresar de una vida de pecado, ¿verdad? Como este centurión, esa naturaleza, esa fe, causó una bendición muy especial en su vida y en la vida de su gente que trabajaba con él, ¿verdad? Amaba a su siervo
y también amó al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la diferencia era la fe que había crecido en su corazón, pero también esta fe demuestra la humildad, perdón, del centurión, la humildad del centurión. Versículo 7, leamos, versículo 7. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este oficial militar no se consideraba digno de acercarse a Jesús. Envió a una delegación de 7 ancianos, ancianos judíos en su nombre, y dejó a un lado todo el honor personal como oficial y como benefactor de los judíos. Aquí demuestra entonces esa humildad que la fe entrega a aquellos que se ejercitan en ella, ¿verdad? Cuando tú veas a una persona humilde, vas a encontrar una persona de fe, ¿verdad? Porque la fe va a hacer que esa persona se centre, esa persona ni se crea más ni se crea menos, sino que va a actuar de una manera humilde, ¿verdad? Este hombre demuestra una fe conmovedora. Entonces, el Señor Jesús siempre responderá a un espíritu humilde, a una persona humilde que no reclama, sino que simplemente confía. Entonces vemos que la fe demuestra esta humildad en el centurión, pero también está la fe que te da discernimiento espiritual. La fe que te da discernimiento espiritual. Este hombre comprendía lo que era estar bajo autoridad y en autoridad, ¿verdad? Verso 8 dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él estaba bajo sus superiores y tengo soldados bajo mis órdenes. Entonces, bajo de él también existía esa autoridad. Digo a ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces, este hombre tenía una fe que discernía lo espiritual, ¿verdad? Entonces, él, el centurión, al reflexionar sobre su propia autoridad, su autoridad humana, su autoridad limitada, se formó una opinión de la divina autoridad del Señor Jesús. Entonces él dijo, bueno, como yo estoy sobre autoridad, bajo autoridad y sobre autoridad, entonces entiendo quién es Jesús y la autoridad que él tiene hablando espiritualmente, ¿verdad? Entonces él tuvo que confesar, ¿verdad? Hizo una confesión. Él confesó que el Señor Jesús tenía a sus órdenes una autoridad espiritual invisible e increíble, ¿verdad? Entonces todo lo que Jesús tenía que hacer era decir la palabra. Él creyó eso, él tenía fe en eso, de decir la palabra y el siervo sanaría. Entonces él conoció, este hombre conoció entonces el poder y la autoridad del Señor Jesús, ¿verdad? Vuelvo otra vez con la pregunta, ¿te gustaría impresionar al Señor Jesús? Entonces tienes que, a través de la fe, tienes que demostrar tu confianza únicamente en su autoridad y en su palabra. Entonces ahí es donde lo vas a impresionar, ¿verdad? Entonces es importante entonces que entendamos esa presencia de la fe y la naturaleza de la fe. Y el tercer punto es cómo Jesús responde a la fe, a la persona con fe. ¿Cómo Jesús responde a la persona con fe? Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tremendo. Número 1, entonces, de este punto, ¿cómo Jesús responde a la persona con fe? Número 1, Jesús se maravilló.
Jesús se maravilló. ¿Qué es la palabra, qué significa esa palabra, maravillarse? Bueno, le causó admiración, se sorprendió, se asombró de lo que estaba escuchando de este hombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él vio su actitud. Jesús vio la actitud del centurión. Él no se consideró digno, lo vemos en el versículo 6. Él no se consideraba digno ni siquiera que Jesús visitara su casa, ¿verdad? Pero también otros dijeron que él sí era digno, en el versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Por un lado, en su persona él no se sentía digno, pero los de alrededor, los que le conocían, le decían a Jesús, sí, es digno de que le concedas esa petición, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús lo aprobó, ¿verdad? Aprobó al hombre a causa de su fe. Mientras los ancianos alabaron el amor y la generosidad de este centurión, Jesús alabó su fe. Jesús alabó su fe. Y esto es lo que, iglesia, esto es lo que el Señor Jesús busca de ti y de mí. Que le creamos, que pongamos nuestra confianza en su autoridad y en su poder. Y recuerda, no solo la fe impresiona al Señor Jesús, sino Jesús hizo más de lo que esperaba el centurión. Versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo, que había estado enfermo. Jesús hizo más de lo que el centurión esperaba, ¿verdad? Qué tremendo es esto. El centurión esperaba entonces que el Señor Jesús dijera la palabra para que este siervo, este esclavo sanara, ¿verdad? Él estaba esperando esa palabra de la boca del Señor Jesús. Pero evidentemente Jesús sanó al siervo a distancia, a lo lejos, ¿verdad? Lo sanó sin proferir una palabra, solamente por su poder, por su voluntad. El siervo vino a sanar, ¿verdad? Cuando regresaron, dice en el versículo 10 de nuevo, a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo y a punto de morir. Entonces, sanó al siervo por completo, ¿verdad? Sanó en todos los sentidos. Este relato es significativo porque el centurión nunca vio al Señor Jesús. Todo fue un encuentro entre los ancianos que él mandó y creyendo la palabra de Jesús, ¿verdad? Le hizo una petición ahora sí que a distancia, ¿verdad? Hizo una petición a distancia. Y de esa manera entonces sanó al siervo a distancia, ¿verdad? Nosotros tampoco hemos visto nunca al Señor Jesús físicamente, ¿verdad? Ni tú ni yo hemos tenido esa oportunidad. Así como el centurión, nosotros también debemos de confiar en la palabra y en la autoridad de alguien de quien hemos oído, pero a quien nunca hemos visto, hablando pues del Señor Jesús, ¿verdad? Y esto es muy significativo, ¿verdad? Así como el centurión pues recibió este milagro, recibió esta bendición, ¿verdad? Así nosotros también podemos o tenemos la oportunidad. Claro que un día lo vamos a ver cara a cara, ¿verdad? Pero fíjate cómo el centurión trató esta situación y cómo fue recompensada su fe, ¿verdad? Recibió un beneficio, recibió una bendición de parte de Jesús, ¿verdad?
Y la Biblia dice que bienaventurados los que no ven y creen, ¿verdad? En Juan 20, 29 se nos dice esa gran enseñanza. Bienaventurados los que no ven y creen. Y eso es lo que el Señor Jesús está esperando de su iglesia, de aquellos que nos llamamos cristianos, de aquellos que seguimos y tratamos de seguir sus mandamientos. Se nos llama bienaventurados porque no lo hemos visto. Un día se nos concederá la bendición, pero no lo hemos visto y aún así creemos como lo hizo el centurión, ¿verdad? Qué fe tan tremenda, qué fe tan grande, tan maravillosa de este hombre, ¿verdad? Un digno ejemplo para nosotros como creyentes en el Señor Jesús y en su reino, ¿verdad? Entonces, iglesia, mira lo que Dios puede hacer con una persona que despliega esa fe en su corazón, ¿verdad? Alegra el corazón de Jesús. Se llenó de gozo, se llenó de alegría, porque dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿verdad? Que Él te dé entonces, el Señor Jesús te dé la gracia para tener esa fe y aplicarla en tu corazón, aplicarla en tu vida diaria, aplicarla en las cosas que tú haces, ¿verdad? Muchos hoy en día necesitan escuchar de nuestra fe en el Señor Jesús y en su palabra y en las cosas que Él hace a diario en nuestras vidas, ¿verdad? Haz que el corazón de Jesús en este domingo y en los que vienen se maraville, ¿verdad? Se asombre, diga, wow, qué tremendo este hijo mío, esta hija mía, ¿verdad? Cómo está obedeciendo, cómo está siendo usada, cómo está desplegando humildad, está haciendo enriquecer el reino de Dios, cómo está tomando como prioridad mi palabra, cómo se comunica conmigo, cómo está avanzando el reino, mi reino. Son las palabras que el Señor Jesús diría, ¿verdad? De aquellos que toman esa fe en sus vidas y la llevan a cabo, la expresan, la despliegan alrededor de ellos, ¿verdad? Imagínate pues la fama que este centurión tenía, ¿verdad? Alrededor de su casa, de los que le servían, alrededor de esos cientos de esa cantidad de soldados que él manejaba, ¿verdad? La percepción de esos soldados hacia su jefe, hacia el centurión, ¿verdad? De los ancianos que habían sido beneficiados, del mismo pueblo de Israel que este centurión amaba, cómo impactó a su comunidad, ¿verdad? Entonces es un digno ejemplo para nosotros de hacer lo mismo, ¿verdad? De ser usados de Dios de una manera que le honre, de una manera que Él se sienta gozoso y contento por lo que ha depositado en nuestros corazones. Así es que úsala, practícala esa fe y sé de bendición para aquellos que están a tu alrededor, que miren en Jesús, que miren en ti ese corazón de Jesús, ¿verdad? Anhelándolos a ellos, anhelando sus corazones y anhelando que vengan de nuevo a su presencia a conocerle. Así es que, iglesia, Dios te bendiga y este fue en nuestro primer encuentro con Jesús, ¿verdad? La vida de este centurión y su gran aporte para la obra de Dios, para la obra del reino. Dios te bendiga y que siga Dios obrando en tu fe, en tu familia, en tus hijos. Que Dios te bendiga y haga una obra preciosa. Déjame hacer una oración para despedirnos. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tu iglesia. Te doy gracias por aquel que
que simplemente nos escucha, que en este momento no está yendo a la iglesia, que en este momento no puede ir a la iglesia. Yo te pido, Señor, que tú toques todos los corazones que en este momento me están escuchando y se sientan parte, se sientan amados, se sientan queridos por ti, oh Dios. Úsalos de una manera grande y maravillosa. Despliega esa fe en sus corazones de tal manera que impacten a su mundo, que impacten a su comunidad, que impacten a los que están alrededor de sus vidas, de sus hijos, que sean un ejemplo digno de lo que tú haces en nuestros corazones. Gracias te doy, Señor, pues bendices tu pueblo en esta hora. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pido. Amén. Una última cosa que quisiera compartir es, quiero darle las gracias a Miguel Barrera Jr., porque la música que tú estás escuchando al final del sermón, él la está proveyendo o él está participando para que la escuches. Y gracias, Miguel. Realmente nos gozamos en cómo Dios te está usando. Y también quiero darle las gracias a mi hermano Carlos Rader, al pastor Carlos Rader, por su dedicación, su compromiso al ministerio de la Iglesia del Pacto, todo lo que está haciendo a través de los grupos de GAR, todo lo que está haciendo a través de los jóvenes. A Jesús de la Merced también, muchas bendiciones. Tenemos un equipo pequeño, pero tenemos un equipo comprometido y les doy las gracias. Que Dios los siga usando mucho más. Amén.